El rincón de las películas. Cine Club quedaba en el centro comercial pequeño de la avenida Las Palmeras, entre una heladería que cambiaba de dueño cada 2 años y una ferretería que nunca cambiaba de dueño jamás. Era el tipo de local que uno reconoce desde lejos por los colores, azul y amarillo, con un letrero luminoso que parpadeaba levemente del lado derecho desde el año 2003 y que nadie reparó nunca, porque ya formaba parte del carácter del lugar. Yo trabajé ahí 4 años. Entré a los 27 con la idea de que sería algo temporal, un trabajo mientras encontraba otra cosa, y me fui a los 31 sin haber encontrado otra cosa, pero tampoco sin haberla buscado demasiado, porque resulta que hay trabajos que uno no planea quedarse y sin embargo se queda, no por falta de opciones, sino porque el lugar va acumulando algo con el tiempo, algo que no tiene nombre exacto, pero que se siente cada vez que uno abre la puerta por la mañana y huele el interior y enciende la computadora del mostrador y escucha el bip del sistema al arrancar. Adentro había una computadora en el mostrador. Era un detalle importante porque marcaba la diferencia entre esto y las tiendas anteriores, las tiendas de barrio de los años 90, que ya estaban desapareciendo cuando Cine Club abrió. Aquí había sistema, había base de datos, había tarjetas de membresía con código de barras que se pasaban por el lector con un bip satisfactorio, y ese bip traía a la pantalla el historial completo del cliente, nombre, dirección, teléfono, películas alquiladas, películas devueltas, multas pendientes si las había. El local tenía 3 pasillos largos y uno corto. El pasillo largo del centro era el de novedades, con las carátulas de frente y la iluminación más intensa, pensada para que las portadas brillaran y atraparan la vista de quien entraba. Los 2 pasillos largos de los costados eran por género, acción y thriller de un lado, drama y comedia del otro. El pasillo corto del fondo era el más especial, terror, ciencia ficción, y una sección pequeña que me había costado semanas de negociación con la gerencia regional conseguir que existiera, y que al final se llamó simplemente Clásicos. En la sección de clásicos, casi nadie se metía, casi nadie, excepto los clientes que yo prefería. Los viernes por la tarde eran el momento de mayor movimiento. Desde las 5 hasta las 9 el local no paraba. Familias completas que venían a elegir algo para ver juntos. Parejas que llegaban con la negociación ya a medio hacer y la terminaban frente a los estantes. Grupos de adolescentes que recorrían todos los pasillos 2 veces sin alquilar nada, y a veces una tercera vez, y al final sí. Los conocía a todos, o casi. La computadora me ayudaba con los nombres, pero los detalles los tenía yo en la cabeza, archivados con esa precisión involuntaria que se desarrolla cuando uno presta atención de verdad durante mucho tiempo. La señora Patricia llegaba todos los viernes a las 6 menos cuarto, con una puntualidad que siempre sospeché era deliberada, porque a esa hora la cola era mínima. Pedía siempre 2 películas, una para ella y una para su hijo de 8 años, y la condición para la película del hijo era que no tuviera nada de violencia ni nada que asustara, condición que cumplí sin falla durante 2 años. La película de la señora Patricia era más variable, a veces drama, a veces suspenso suave. Una vez una película de guerra que me sorprendió, pero que devolvió el lunes siguiente diciendo simplemente que había estado bien. Estaba también don Renato, que era el cliente más antiguo del local y que lo había sido también del Blockbuster que había existido antes en ese mismo espacio, antes de que la franquicia se fuera y el local lo tomara una empresa local. Don Renato tenía 72 años, venía en taxi porque no manejaba,
y alquilaba exclusivamente películas que ya había visto. Esta era una peculiaridad que tardé en entender y que cuando entendí me pareció completamente razonable. Don Renato no quería sorpresas. Quería la seguridad de saber que lo que iba a ver durante las próximas 2 horas era algo que ya sabía que le gustaba. Quería El Padrino por 7ª vez. Quería Misión Imposible por 4ª. Quería las mismas emociones en el mismo orden, con la comodidad de quien visita un lugar conocido. Nunca le sugerí nada nuevo. Había aprendido que eso sería malentender completamente lo que don Renato necesitaba. El sistema de la computadora tenía sus ventajas y sus limitaciones. La ventaja principal era la velocidad. Pasar la tarjeta, VIP, nombre en pantalla, historial visible, proceso de alquiler en 30 segundos si el cliente ya sabía lo que quería. Eso era eficiencia real, medible, diferente al cuaderno de anotaciones de las tiendas anteriores. La limitación era que el sistema no sabía lo que yo sabía. Sabía que el señor Campos había alquilado 117 películas en 2 años, pero no sabía que el señor Campos siempre llegaba un poco más despeinado de lo habitual cuando había tenido una semana difícil en el trabajo, y que esas semanas específicas era mejor recomendarle algo ligero, aunque su historial sugiriera que prefería el drama pesado. Sabía que Andrea, 16 años, membresía a nombre de su madre, venía todos los sábados, pero no sabía que Andrea siempre miraba primero la sección de clásicos antes de ir a las novedades, como alguien que revisa primero lo importante y luego lo urgente. Sabía que Lucas devolvía las películas siempre con un día de retraso, pero no sabía que Lucas vivía solo desde hace 6 meses y que ese día de retraso probablemente significaba que se había quedado viendo la película 2 veces. Esas cosas las sabía yo, y esas cosas eran la razón por la que el local funcionaba como funcionaba, con esa temperatura particular que tienen los lugares donde alguien presta atención de verdad. Hubo un sábado de lluvia intensa en agosto, que recordé mucho después. La lluvia había empezado a mediodía, y para las 3 ya era de las serias, de las que hacen que la gente cambie planes y se quede en casa o busque un techo cercano. El local recibió más clientes de lo usual para un sábado lluvioso, porque el centro comercial pequeño servía de refugio, y varias personas que habían entrado a esperar que amainara terminaron recorriendo los pasillos de Cineclub con la actitud de quien tiene tiempo de sobra y nada urgente que hacer. Puse música. Era algo que hacía en las tardes tranquilas. Conectar el teléfono al pequeño parlante detrás del mostrador y poner algo que no distrajera pero que llenara el silencio de una manera agradable. Ese sábado puse jazz instrumental, suave, del tipo que existe perfectamente bien en el fondo sin pedir atención. El local con lluvia afuera y jazz adentro era otra cosa. Entró una mujer joven que yo no conocía, que claramente no era del barrio o no frecuentaba ese tipo de lugares, que miraba los estantes con una mezcla de curiosidad y algo parecido a la nostalgia, como alguien que reconoce algo de su infancia en un lugar que no es exactamente igual, pero se le parece. Recorrió el pasillo de novedades sin tomar nada. Entró al pasillo de drama. Salió. Entró al de acción, que era claramente el lugar equivocado para ella porque salió de inmediato. Y entonces llegó al pasillo corto del fondo, a la sección de clásicos, y ahí se quedó. Estuvo 10 minutos en ese pasillo. Cuando llegó al mostrador traía 2 películas, Amélie y Lost in Translation. Las procesé sin decir nada, pero por dentro pensé que esa combinación describía a alguien con bastante precisión, aunque no hubiera sabido explicar con exactitud cómo. Pagó con tarjeta, se puso el impermeable, miró la lluvia afuera un momento y dijo, sin volverse del todo, ¿siempre ponen música?
Solo los días de lluvia, le dije. Asintió como si eso tuviera todo el sentido del mundo y salió. Andrea llegó ese mismo sábado, más tarde, cuando la lluvia había bajado un poco a llovizna. Tenía 17 años ya y era la primera vez que venía con alguien. Un chico de su edad, callado, con una mochila grande y el hábito de meterse las manos en los bolsillos cuando no sabía qué hacer con ellas. Recorrieron los pasillos juntos con esa dinámica específica de dos personas que todavía están calculando cuánto espacio darle al otro, caminando cerca pero no demasiado, opinando pero sin insistir. Andrea fue directo a clásicos, como siempre. El chico la siguió con una expresión de alguien que nunca había entrado a esa sección y que no estaba seguro de que perteneciera ahí, pero que tampoco iba a decirlo. Los observé desde el mostrador. Andrea sacó una película, se la mostró al chico. El chico la miró, leyó la parte de atrás, asintió con esa expresión específica de cuando uno no conoce algo pero confía en quien lo recomienda. Vinieron al mostrador con una sola película para los dos. Era El Club de los Poetas Muertos. Procesé el alquiler, pasé la tarjeta de Andrea, Pip, nombre en pantalla. Luego la miré y le dije, buena elección, solo eso. Sonrió de la manera en que sonríen las personas cuando alguien confirma algo que ellas ya sabían. Salieron bajo la llovizna, sin apurarse demasiado. Lo que hacía especial un viernes por la noche en Cineclub no era ninguna cosa grande. Era la suma de cosas pequeñas. El bip del lector de códigos de barras, que tenía un tono particular que hubiera reconocido entre 1000 sonidos. El olor del local, que era plástico de cajas de DVD, y el detergente con que limpiaban el piso los martes y algo más que no tenía nombre. El olor acumulado de años de personas que habían pasado por ahí buscando algo para la noche. Era la luz de los estantes de novedades, más intensa, haciendo brillar las portadas de las películas recién llegadas. Era la pantalla de la computadora con el protector de pantalla que aparecía cuando no había actividad. Un slideshow de pósters de películas clásicas que había configurado yo mismo una tarde aburrida. Era el sonido de la lluvia contra el techo cuando llovía, que cambiaba el carácter de todo sin que nadie tomara ninguna decisión al respecto. Era don Renato llegando en taxi y pidiendo El Padrino por 7ª vez con la misma determinación de siempre. Era Lucas devolviendo con un día de retraso, pagando la multa sin quejarse, con esa expresión de alguien que sabe que el día de retraso valió exactamente lo que costó. Era Andrea creciendo película por película, pasando de las comedias a los dramas, a los clásicos, con una lógica propia que ningún algoritmo hubiera podido predecir, porque no seguía patrones, sino algo más parecido a un instinto que se estaba educando solo. El cierre llegó un martes. No llegó de sorpresa exactamente porque hacía tiempo que las señales estaban ahí. Menos clientes nuevos, los mismos de siempre viniendo con menos frecuencia. La gerencia regional hablando de números en llamadas que yo escuchaba desde el mostrador sin que nadie me explicara nada directamente. Y luego Netflix, que al principio era algo que la gente mencionaba como curiosidad, y que fue convirtiéndose en algo que la gente mencionaba como alternativa, y que finalmente se convirtió en algo que la gente mencionaba con la naturalidad de quien habla de algo que ya reemplazó a otra cosa. El último día llegué temprano. Acomodé los estantes, aunque no hacía falta porque ya no vendrían más clientes. Limpié el mostrador, reinicié la computadora una vez, vi el sistema cargar, el protector de pantalla con los pósters de películas clásicas, aparecer después de 1 minuto de inactividad. Don Renato vino de todas formas. Llegó en taxi como siempre, con su abrigo beige y sus zapatos bien lustrados, y cuando le dije que ese era el último día, asintió como si ya lo supiera, o como si la información
no lo sorprendiera de ninguna manera particular. Miró los estantes un momento, recorrió con la vista las filas de cajas de DVD con esa atención tranquila que tenía siempre, y luego se volvió hacia mí. «Quiero El Padrino», dijo. Fui a buscarlo. Lo encontré en su lugar, donde siempre había estado, con la carátula algo desgastada de tantas veces que había salido y vuelto. Procesé el alquiler en la computadora, aunque no tenía sentido procesar nada, aunque no había sistema al que reportar ni gerencia que revisara los números al día siguiente. Lo procesé de todas formas porque era la manera correcta de hacer las cosas hasta el último momento. Bip. Don Renato tomó la película, la miró un segundo y la guardó bajo el brazo. Luego dijo: «Usted hizo bien su trabajo», y salió. Apagué la computadora a las 8 de la noche. La pantalla se oscureció despacio. El último destello del protector de pantalla, un póster de Casablanca, desvaneciéndose hasta negro. El local quedó en silencio, iluminado solo por las luces de los estantes que todavía no había apagado. Las cajas de DVD en sus lugares, ordenadas, con las portadas mirando hacia adelante como siempre, con esa paciencia de cosas que esperan. Caminé por los pasillos una última vez, por el de novedades, con sus portadas brillantes, por el de drama y comedia, por el de acción y thriller, y finalmente por el corto, el pasillo del fondo, el de clásicos. Me detuve ahí. Pasé los dedos por las cajas sin sacar ninguna, solo rozando los lomos, sintiendo el plástico suave de las carátulas, leyendo los títulos en silencio. Amélie, Lost in Translation, El Club de los Poetas Muertos. Todos los títulos que habían pasado por las manos de personas que recordaba con claridad. Todos los viernes y los sábados y las tardes de lluvia con jazz de fondo. Todos los bips del lector de códigos, todas las conversaciones cortas y las conversaciones largas y los silencios de las personas que prefieren decidir solas. Apagué las luces de los estantes. Salí. La puerta se cerró detrás de mí con el sonido suave de una puerta que se cierra, sin nada especial, solo el clic ordinario de un seguro que hace su trabajo. Afuera llovía. Me quedé un momento bajo el techo del pasillo del centro comercial pequeño, mirando la lluvia, con las llaves en la mano. La heladería de al lado estaba cerrada, la ferretería también. El letrero de Cineclub parpadeó una vez, azul y amarillo, del lado derecho donde llevaba años parpadeando, y luego se apagó. Y pensé en todas las películas que habían salido de ahí y habían vuelto, en todas las personas que habían entrado buscando algo para la noche y habían salido con algo bajo el brazo, en Andrea creciendo película por película, en Don Renato y El Padrino por 7ª vez, en la mujer del impermeable que se había llevado Amélie y Lost in Translation bajo la lluvia. Pensé que todo eso había existido de verdad, que había sido real, que había tenido peso y temperatura y olor a plástico, y bip de lector de códigos y jazz los días de lluvia, que nadie se lo podía quitar. Y eso pensé mientras la lluvia seguía cayendo sobre el centro comercial pequeño de la avenida Las Palmeras. Era suficiente. Más que suficiente.